Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. En los últimos días se ha traído y llevado de aquí para allá y de allá para acá el tema de los fideicomisos. Sin duda un tema interesante por el impacto que tiene en la cosa pública. Hay un debate entre los abogados. Por un lado hay quienes dicen que se trata de una ley orgánica, otros dicen que es una ley ordinaria. Hemos querido invitar, y está con nosotros, a uno de los abogados de referencia en la República Dominicana, el doctor Cristóbal Rodríguez, que está con nosotros y que nos puede arrojar luz sobre este tema. Muchas gracias, Cristóbal, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Gracias, Indira. Es un placer estar aquí. Bueno, se impone de entrada, Cristóbal, que nos explicase como a unos niños de quinto grado. ¿Es una ley orgánica? ¿Por qué no? ¿Por qué lo es? ¿O no es una ley orgánica, es una ley ordinaria? ¿Por qué lo es? Mira, lo que establece el artículo 112 de la Constitución es que las leyes orgánicas tienen un régimen de mayoría superior, más exigente para su aprobación que las leyes ordinarias. Mientras las leyes ordinarias se aprueban con una mayoría de mitad más uno de los presentes en cada una de las cámaras, las orgánicas se aprueban o deben aprobarse con mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes en cada cámara. Entonces, ese mismo artículo 112 constitucional ha dicho cuáles son los ámbitos de regulación que deben ser aprobados por leyes orgánicas. Todas las leyes que regulen derechos fundamentales, las leyes que regulen el régimen económico, financiero, el presupuesto y la inversión pública, para acotarlo al ámbito que nos ocupa. Entonces, el hecho de que el texto diga, bueno, si regula todo lo relativo al régimen monetario y financiero y la inversión pública, todas las leyes que hagan eso deben ser consideradas orgánicas. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 112 es un texto bastante complejo y mal diseñado, para decirlo de entrada. Entonces, Sí. el Tribunal Constitucional ha venido haciendo desde hace más de 10 años una labor de acotamiento, de delimitación, de precisión, de qué significa. Por ejemplo, si las leyes que tienen que ver con el régimen económico y financiero fueran todas orgánicas, entonces las leyes de reforma tributaria deberían ser orgánicas, porque en el corazón del sistema del régimen económico está la política tributaria que deriva de las leyes que en el Congreso se aprueban en la materia. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho no, porque las leyes que regulan las leyes de reforma tributaria, primero son a veces leyes temporales, como pasó por ejemplo con la ley que estableció un arancel tasa cero, Se aplica para casos específicos. y para un tiempo y para circunstancias específicas, o la ley de reforma fiscal que se produjo en el año 2012. El paquetazo. Exacto, el paquetazo. Esa es una ley que tiene una finalidad específica y que no altera la estructura del régimen tributario. Bueno, y ha dicho además, que es tal vez lo más importante, que las leyes, hay unas leyes marco en cada uno de los ámbitos regulados por el artículo 112, y que entonces las leyes que deben ser consideradas como orgánicas son las leyes marcos. Hay una ley marco del presupuesto, ¿verdad? Eso hace que la ley anual de presupuesto, aunque el artículo 112 dice que las leyes que regulan el presupuesto son orgánicas, la ley anual del presupuesto el tribunal ha considerado que no es orgánica. Porque es anual. Porque Porque es una ley temporal, temporal. y porque además hay una ley que enmarca los aspectos generales
del presupuesto general del Estado, valga la redundancia. Entonces, con la ley de fideicomiso pasa algo similar. ¿Qué es lo que es el fideicomiso público? Una herramienta de inversión de recursos públicos, o sea, una herramienta de inversión pública. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un marco normativo de la inversión pública en República Dominicana contenido en la ley 498-06 sobre inversión pública, así se llama, ley 498-06 sobre inversión pública, que crea todo el andamiaje institucional, todas las grandes definiciones, los principios rectores del sistema de inversión pública en la República Dominicana. Entonces, el fideicomiso es una herramienta de realización de un macroprograma de inversión pública o de la visión general sobre inversión pública que tenga un determinado gobierno en la República Dominicana. Esa ley, Cristóbal, sería la ley marco, como lo explicas. Exactamente, es la ley que de conformidad con el criterio del Tribunal Constitucional debe reunir los requisitos de las leyes orgánicas, es en este caso la ley marco de inversión pública. Por supuesto, yo sé que no es una conversación pacífica, yo sé que hay mucha gente con argumentos bastante razonables que discrepan de mi posición. Es la posición la que sostiene que se trata de una ley ordinaria que la han enarbolado además los principales partidos de la oposición. Llevó ese criterio a que estos partidos no votaran, ¿no?, por el proyecto. Entonces, reitero, sé que es una discusión que no es pacífica, sin embargo, yo insisto en que si nosotros vamos a asumir en su, digamos, en su contenido más estricto el texto del artículo 112 de la Constitución, no habría una sola ley que no fuera orgánica, porque no hay una sola ley que de alguna manera no toque algunos de los marcos generales en términos temáticos que están contenidos en el artículo 112. Por eso el Tribunal Constitucional ha venido haciendo esa labor de acotamiento. En consecuencia, yo pienso que esto al final es un tema que terminará dirimiéndose en el Tribunal Constitucional. O sea, que hay posibilidad de que llegue al Tribunal Constitucional. Yo creo que es casi inevitable, por como uno está viendo el debate, la discusión, es casi inevitable, porque, vuelvo y digo, no solo no es un tema pacífico, hay argumentos razonables para defender la posición contraria. Siendo así, pues deberá decidirlo un árbitro, ¿no? Entonces, no solamente, Cristóbal, hablaríamos de que hay intereses políticos para decir si es orgánica o no, sino que hay una verdadera discusión en torno a cómo ese artículo está elaborado y cómo se interprete también. Claro, claro. No es la primera vez que esta discusión se da en ocasión de un proyecto de ley. Se dio en el 2012, o sea, en el año en que inició la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional con esa ley que aprobó el Congreso a iniciativa del expresidente Danilo Medina, el paquetazo, la ley del paquetazo fiscal. Se dio en torno al Código Penal, se dio en torno a la reforma del Código de Procedimiento Penal, se dio en ocasión el año pasado de la aprobación de la ley que establecía el arancel tasa cero. Es decir, yo recuerdo que la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo se separaron y se retiraron en ocasión de esa discusión sobre la ley que creaba el arancel tasa cero en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces es una discusión que se ha producido y que se va a seguir produciendo por entre otras cosas, por la laxitud y por la indeterminación con que está redactado el texto del artículo 112. Hay una ambigüedad, dependería entonces, de acuerdo a lo que comprendo, de cómo se interprete, si se interpreta al pie de la letra o si se dan ciertas libertades. Exactamente, eso es. Germán Marte, desde la redacción del periódico El Día. Cristóbal, una aprehensión que tienen los sectores que cuestionan o que dicen, que sostienen que es una ley orgánica y lo que tienen una ojeriza sobre estos fideicomisos
son las prerrogativas que se le dan a un llamado comité de administración de la cosa, del bien que se le ponga en las manos. Y hablan de la figura del comité adherente, que luego tiene una prerrogativa para contraer deudas, en fin, que podría darse en vez de un fideicomiso, un decomiso de los bienes públicos. ¿Cuál explicación le da a ese cuestionamiento? La ley, y esto lo quiero decir con mucha claridad, es imposible, y lo quiero subrayar, es imposible en el marco de esa ley, del texto que está en trámite en las cámaras legislativas, es imposible enajenar patrimonio público. Imposible. O sea, si en algún momento se produjera la enajenación de patrimonio público en el marco de la implementación de un fideicomiso público, tendría que ser en franca violación de la ley. Por una cuestión muy elemental. Es decir, todas las partes, todas, sin excepción, en el fideicomiso público son órganos de la administración pública, entidades de la administración pública. El fideicomitente, que es el que decide, el que aporta el patrimonio, la persona, el ente que recibe, que es el beneficiario, que es el fideicomitido, el beneficiario final, y de los 20 fideicomisos públicos que tenemos actualmente en el país, el órgano de administración, que es la fiduciaria, también es un apéndice de una entidad que maneja recursos públicos, que es el Banco de Reservas. Entonces, si el beneficiario, si las partes, si la naturaleza de los recursos es pública, si las reglas que aplican a todo el proceso de contrataciones de conformidad, y estoy hablando, repito, del proyecto en su texto actual, es el artículo 14 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, dice, aplican las normas de la Ley 340 en materia de compras y contrataciones, por ejemplo. Aplican las normas de la Ley 204 en materia de acceso a información pública. Entonces, vuelvo y digo, no hay manera de, utilizando la ley, enajenar o llevar a manos privadas, para que se entienda mejor, llevar a manos privadas patrimonio público. Pero no sé, cuando se habla de ese patrimonio público... Y en lo que concierne a la deuda, sí, perdón. Germán. Bueno, iba a preguntar sobre eso. A la deuda que pudiese contraer ese... Ajá. Ah, bueno, pues dale tú. La deuda, se utiliza el argumento de la deuda para el tema del sector privado y el fideicomiso público. ¿Cómo se explicaría eso? La deuda, a mi juicio, es deuda pública. La deuda es deuda pública y debe seguir los trámites de aprobación de la deuda pública que están establecidos en las normas sobre ese tema. Porque aquí hay una cuestión que también lo quiero decir con claridad. Hay una disposición en el artículo 4, si no me acuerdo mal, de la Ley 1004 sobre la Cámara de Cuentas. Dice, no importa el vehículo de administración, el vehículo de gestión, que sea una sociedad, que sea una compañía, no importa. Si los recursos son públicos, no pierden su naturaleza de tales. Es decir, no importa que se administre a través de un fideicomiso, si los recursos son públicos, seguirán siendo públicos. Si la procedencia de los recursos es pública, esa naturaleza pública se mantiene. Y por tanto, rigen los principios generales que rigen en general el endeudamiento o los procesos de endeudamiento público en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, sin lugar a dudas vemos que hay mucha conversación y mucha Gracias, discusión Cristóbal, sobre el proyecto de ley de fideicomiso público. Germán, tenemos que ir a una pausa, por eso vamos a parar la conversación aquí, pero tenemos ahora un
mayor entendimiento, porque hay mucha duda también de parte de la población, de la sociedad común, que no conoce estos temas, Cristóbal, que tú manejas. Y van a seguir las dudas. Bueno. Gracias a ustedes, señores, por la invitación. No, gracias a usted. Y pues, continuamos en breve con más de este programa El Día.